Atanasio, contra el mundo por la verdad. Imagina por un momento que alguien te ofrece una medicina para una enfermedad mortal. Te dicen que es poderosa, que es hermosa, que es el mejor invento humano. Pero, justo antes de tomarla, descubres que esa medicina no tiene el ingrediente activo. Es solo agua con azúcar. ¿De qué te serviría? Lo mismo ocurre con nuestra fe. ¿Qué pasaría si el Jesús al que rezas fuera solo un hombre extraordinario, un ángel elevado, pero no Dios mismo? ¿Podría un simple hombre, por muy santo que fuera, cerrar el abismo entre la eternidad y tu propia muerte? Hoy vamos a conocer a un hombre que fue perseguido, exiliado 5 veces y condenado a muerte por defender una sola letra, una sola verdad, que si Cristo no es Dios, tú y yo seguimos perdidos en la oscuridad. Atanasio de Alejandría no luchaba por conceptos teológicos, luchaba por tu salvación. No lo habías pensado así, ¿verdad? Si perdemos la divinidad de Cristo, perdemos la esperanza de ser divinizados. Prepárate, porque esta es la historia del hombre que se paró solo frente al mundo entero para que tú pudieras heredar el cielo. Nuestra historia comienza con una herida que todos llevamos, la sed de trascendencia. Todos queremos que nuestra vida signifique algo más que un puñado de años sobre la tierra. Buscamos maestros, gurús, ejemplos a seguir. Y hoy en día es muy popular decir: Jesús fue un gran hombre, un revolucionario de la paz, un maestro de la moral. Suena bien, suena inclusivo. Pero Atanasio sabía que un gran hombre no es suficiente. Si Jesús es solo una criatura, por más perfecta que sea, entonces Dios sigue estando allá arriba y nosotros, aquí abajo. Se rompe el puente. Sin la doctrina de la divinidad de Cristo, el cristianismo se convierte en una filosofía más, en una carga de mandamientos que no podemos cumplir. Lo que se rompe es la posibilidad real de ser sanados. Como dice San Pablo en Romanos 5, si por un hombre entró la muerte, la vida debe venir de aquel que es la vida misma. En el siglo IV, un hombre llamado Arrio empezó a susurrar una idea seductora. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Decía que Jesús era una criatura excelsa, la primera de todas, pero criatura al fin. Esta idea se extendió como el fuego. ¿Por qué? Porque era fácil de entender, era lógica. Pero Atanasio, un joven diácono en Alejandría, vio el veneno escondido. Él veía a la gente sufrir, veía el miedo a la muerte, y entendía que si Cristo es una criatura, entonces no nos ha unido a Dios. Nos ha dejado en la puerta, pero no nos ha hecho entrar. Hoy vivimos en un mundo que prefiere a un Jesús light, un Jesús que no incomoda, un Jesús que es solo un ejemplo ético. Pero si perdemos la identidad de Cristo, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Atanasio no veía esto como un debate de biblioteca. Lo veía como una cuestión de vida o muerte espiritual. Aquí es donde muchos se confunden hoy, pensando que la doctrina es algo para especialistas. Pero la doctrina es el mapa de tu hogar eterno. ¿Qué pasa cuando el mapa está mal dibujado? Te pierdes. Atanasio decidió que no iba a permitir que el mundo se perdiera, aunque eso significara quedarse solo. ¿Alguna vez has sentido que la verdad que conoces es impopular? Atanasio sintió ese peso, pero su fuerza no venía de sí mismo. Venía de una revelación que cambió la historia del universo. Atanasio no inventó nada. Él simplemente escuchó el rugido de la Escritura. Se sumergió en el Evangelio de Juan, donde se nos dice con claridad absoluta: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. No dice que se hizo Dios o que era parecido a Dios, dice que era Dios. Atanasio entendió el diseño maestro de la salvación. Él decía algo que hoy nos hace temblar: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Esta es la revelación central. No es una imposición de la Iglesia, es el corazón del Evangelio. En Filipenses 2 vemos a ese Cristo que, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría, sino que se despojó de sí mismo. Atanasio miraba la cruz y no veía solo a un mártir.
Veía al creador del sol y las estrellas dejando que le perforaran las manos para poder agarrar las nuestras desde el fondo del abismo. Aquí es donde el relato se vuelve personal. Atanasio explicaba que la humanidad es como un cuadro antiguo que se ha echado a perder por la humedad y el polvo del pecado. ¿Cómo se restaura el cuadro? No se puede simplemente pintar encima. El artista original tiene que venir y sentarse frente al lienzo. Cristo, al ser Dios, es el artista. Al hacerse hombre, se sienta en nuestro lienzo. Solo Él puede devolvernos la imagen y semejanza que perdimos. Hebreos 1 nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. Atanasio usaba una imagen sencilla: el sol y su luz. No puedes tener sol sin luz, y la luz no es menos que el sol. Es de su misma naturaleza. Si Cristo es la luz de Dios, entonces es Dios. Si no lo fuera, estaríamos adorando a un ídolo. Aquí es donde muchos se detienen y se pierden lo esencial. Muchos aceptan a Jesús como Dios de labios para afuera, pero no viven la consecuencia de esa revelación. Si Cristo es Dios, entonces su amor por ti es infinito. No es el amor de un amigo que puede fallar. Es el amor de la fuente de la existencia. Atanasio descubrió que la verdad es una persona, y esa persona tiene un nombre. Pero defender ese nombre le costaría todo. El mundo no quería a un Dios que se hiciera hombre. Prefería a un hombre que fuera un Dios manejable. La confrontación era inevitable. Imagina que el emperador, los obispos más poderosos y la opinión pública están en tu contra. Te dicen: solo cambia una letra. Di que el Hijo es parecido, homoiousios, al Padre, no igual, homoousios. Parecía una pelea por una vocal. Pero Atanasio sabía que en esa vocal se jugaba el destino del mundo. Si es solo parecido, no es Dios. Y si no es Dios, no hay salvación. Atanasio fue desterrado 5 veces. Pasó 17 años de su vida en el exilio. Se escondió en tumbas. Vivió con los monjes en el desierto. Huyó en barcas por el Nilo bajo el amparo de la noche. Se convirtió en el hombre más buscado del Imperio Romano. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio? Porque la verdad incomoda al poder. Los emperadores querían una religión útil para la unidad del imperio, una religión de compromiso. Atanasio no sabía de compromisos con la verdad. Aquí surgen las dudas que tú también puedes tener. ¿No fue Atanasio demasiado rígido? ¿No podía haber sido más diplomático por el bien de la paz? Muchos hoy dicen que la doctrina divide, pero Atanasio respondía con misericordia y firmeza. La paz sin verdad no es paz, es un cementerio. Él amaba tanto a los que estaban confundidos por Arrio que no podía dejarles vivir en una mentira. Escucha esta objeción común. Jesús dijo: el Padre es mayor que yo. Arrio usaba este versículo para decir que Jesús era inferior. Atanasio, con una paciencia de padre, explicaba: sí, es inferior según su humanidad, porque se hizo pequeño por nosotros, pero es igual según su divinidad. No es una contradicción, es el misterio del amor que se rebaja. Atanasio nos confronta hoy. Vivimos en una dictadura del relativismo donde cada uno tiene su verdad. Pero Atanasio nos dice que la verdad no es algo que poseemos, es alguien que nos posee. Él se mantuvo firme porque no defendía una idea suya, sino un tesoro que se le había confiado. Athanasius contra mundum, decían. Atanasio contra el mundo. No porque odiara al mundo, sino porque amaba al mundo más de lo que el mundo se amaba a sí mismo. ¿Tienes tú el valor de defender lo esencial cuando todos te llaman intolerante? Aquí es donde se separan los seguidores de los admiradores. La decisión final está cerca. Llegamos al final de este viaje espiritual. Hemos visto la herida de un Salvador que nos salva, la revelación del Dios que se hace uno de nosotros y la lucha titánica de un hombre por mantener esa luz encendida. Pero, ¿qué tiene que ver esto contigo hoy, ahora mismo? Aceptar que Cristo es Dios cambia la forma en que respiras. Si Cristo es Dios, entonces cuando sufres, Dios sabe lo que es sufrir. Cuando lloras,
Dios sabe lo que es llorar. No es un espectador lejano, es el compañero de camino que tiene el poder de transformar tu dolor en gloria. Como dice 2 Pedro 1:4, estamos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto no es poesía, es el plan real de Dios para ti. La decisión es esta. ¿Seguirás a un Jesús que es solo un buen maestro o te rendirás ante el Dios que se entregó por ti? Atanasio ganó la batalla. El Concilio de Nicea confirmó que el Hijo es consustancial al Padre. Pero esa batalla debe ganarse cada día en tu corazón. Si Cristo es Dios, Él tiene el primer lugar en tu tiempo, en tus decisiones, en tus amores. ¿Qué cambia si lo aceptas? Cambia tu oración. Ya no es un monólogo con el vacío, es un encuentro con la vida. Cambia tu esperanza. Ya no temes a la muerte, porque el que venció a la muerte vive en ti. Atanasio murió en paz, después de ver cómo la verdad que defendió se convertía en el cimiento de la iglesia. No buscaba aplausos, buscaba almas. No te pierdas lo esencial. No te quedes con una sombra de Cristo cuando puedes tener la luz plena. Atanasio nos dejó un legado de valentía, pero sobre todo nos dejó la certeza de que Dios nos ama tanto que no pudo evitar hacerse uno de nosotros. Señor Jesús, Dios verdadero, de Dios verdadero, te damos gracias por el testimonio de San Atanasio. Danos la fuerza para ser valientes en la fe, para no negociar con la verdad y para vivir cada día con la alegría de saber que, en ti, hemos sido llamados a la eternidad. Que tu divinidad sane nuestra humanidad. San Atanasio, ruega por nosotros. Si este viaje ha tocado tu alma, si sientes que la figura de Atanasio te ha dado un nuevo aliento para defender tu fe, te invito a suscribirte a este canal y compartir este documental. No para que crezcamos nosotros, sino para que la verdad de Cristo llegue a todos los rincones del mundo. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo hoy y siempre. Paz y bien.